Listo, muchas gracias. Bien, pues entonces vamos a continuar con esta actividad que es de reinos, ¿no? Que es donde estamos hablando del reino elemental y vamos a hablar también del reino de los ángeles. Hay que hacernos conscientes de la existencia de estos reinos. Hay que hacernos conscientes de que debemos de ser amigos de las personas o de los seres que viven en este reino, ¿no? Que finalmente este tipo de actividades más que para verlos como un cuento de hadas, porque finalmente sí, todo esto de las hadas, de los gnomos, de las sílfides y todo eso, es como cuentito, ¿no? Hay que hacernos conscientes, pues, de que existen y del servicio y el servicio que nos prestan a nosotros como humanidad y el gran valor que tiene su servicio. A lo largo de la actividad nos daremos cuenta o nos hemos venido dando cuenta con las otras dos charlas y tal vez con la que di hace como unos 4 meses, 5, no recuerdo bien, la importancia de estos seres, de los elementales únicamente, que esa fue la que dimos hace un tiempo, en nuestras vidas, ¿no? Y que de no ser por ellos, bueno, pues quién sabe cómo sería la vida o si existiría la vida como tal. Entonces, bien, pues hay que hacer mucha conciencia, que finalmente para eso es este tipo de actividades, para crear conciencia, ¿no? No tanto para conocer pues un cuentito, sino pues para hacer conciencia de la existencia y de cómo es nuestra forma de actuar y de pensar y a dónde ha llevado a estas entidades a nuestra forma de ser. Cómo es que nosotros somos responsables de cómo está el planeta actualmente y cómo ha estado siempre por nuestra forma de ser. Y entonces es ahí donde tenemos que generar esa conciencia, que para nosotros es, pues tal vez muy fácil lanzar un decreto negativo o estarlo repitiendo o aferrarse a ese tipo de ideas, pero lo único que van a hacer pues es alimentar el estado o la energía o el tipo de decreto que se está emitiendo, ¿de acuerdo? Entonces, bien, pues vamos a iniciar. Bienvenidas nuevamente. Dios bendice su Cristo interno. La bibliografía o los textos de apoyo ya los conocen. Son estos 3 libros en los cuales me apoyé para la realización de esta actividad. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Dios bendice y multiplica su provisión divina. Reinos, y es muy probable que hoy ya terminemos entonces con el reino elemental para que las otras actividades ya las dejemos con el reino angélico, ¿va? Ok, bien, continuamos y nos habíamos quedado en que había un reino elemental de la tierra. ¿Se acuerdan que había elementales de la tierra, verdad? Que ya vimos que con el agua, con el aire y con el fuego, la llegada de los rezagados retrasó o ha retrasado demasiado nuestro proceso evolutivo. Debemos de entender que estamos aquí entonces estos tres tipos de vida, estos 3 reinos, pues para evolucionar, para poder seguir un camino evolutivo, que es el camino que todos debemos de seguir, que estamos aquí justamente para ello, ¿no? No para nacer, reproducirnos y morir, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera, sino que venimos para justamente expandir nuestras conciencias para que esa conciencia, para que esa expansión de conciencia que nosotros llegáramos a tener o vayamos a tener o tengamos en algún punto, bueno, pues retorne al Padre como un conocimiento más y se expanda aún más. Recuerden que nosotros somos esos seres individualizados de Él y que estamos aquí pues para esa expansión de la conciencia de todos nosotros, ¿de acuerdo? Y obviamente pues de Dios mismo. Entonces, habíamos dicho que falta el elemental de la tierra, son los que nos van a faltar por platicar el día de hoy. Y vamos a ver, dice, ¿qué son los elementales de la tierra? Dice, la tierra es el elemento básico del cual parten todas nuestras acciones vitales.
En la Tierra todos los reinos tienen su matriz y los seres de luz de cualquier parte del cosmos, alguna vez en la historia de sus vidas, han de encarnar en el elemento Tierra y gozar de esta dulce vida. Entonces, lo más básico, el elemento más básico, somos tierra, ¿no? Somos polvo y en polvo nos vamos a convertir, hablando del cuerpo físico. Hace 8 días decíamos que la relación que tenemos, que nuestros 4 cuerpos se relacionaban con algún elemento de la tierra y en este caso, nuestro cuerpo físico se relaciona con el elemento tierra. Entonces, este es el elemento más básico. Aquí surgen todas nuestras acciones vitales. Dice, en la Tierra todos los reinos tienen su matriz y los seres de luz de cualquier parte del cosmos, alguna vez en la historia de sus vidas, han de encarnar en el elemento Tierra. Alguien en alguna parte, en algún punto de las vidas de todo mundo, deberá de encarnar en la Tierra y gozar de esta dulce vivencia, de este elemento que es la Tierra. No del planeta Tierra, sino del elemento Tierra. ¿De acuerdo? Sí. Los elementales de la Tierra. Bien, aquí acuérdense que hacíamos como el arbolito genealógico, ¿no? Y decíamos que los creadores del elemento Tierra son Ratnasambhava y Mamaki, ¿ok? Los directores cósmicos o el director cósmico es Prithvi. Los directores elementales para este planeta son Pelor y Virgo. Los elementales son las hadas y los gnomos. El sentido que ayuda a desarrollar es el del olfato y el cuerpo con el que estaba relacionado, bueno, pues es el cuerpo físico, ¿de acuerdo? Entonces esas hadas y esos gnomos que vemos en las películas y en los cuentos, pues ahí están trabajando en la tierra. Unas en las copas de los árboles, por eso las hadas pueden volar. Y los gnomos que trabajan, digamos que a nivel de tierra, ellos no vuelan, pero entonces están trabajando continuamente en la tierra, en limpiar continuamente la tierra. Dice, hadas son elementales de la tierra, alados, volátiles y delicados. Que no porque sean de la tierra no pueden volar y vuelan justamente porque trabajan en la parte de los árboles. Están trabajando continuamente en purificar, en limpiar los árboles, ¿no? Y bueno, solamente se alcanza esas alturas, bueno, pues volando, ¿no? Y es por eso que estas hadas ahí están trabajando continuamente. También las flores, ¿no? Finalmente alcanzan determinada altura y obviamente están limpiando o están cuidando esos elementales, ¿no? Esos árboles, esas flores. Y el mundo vegetal en general, ¿no? Las hadas son quienes lo están cuidando continuamente. Hay una hada que es el hada madrina, ¿se acuerdan de esa película? La de Hada por accidente. Dice que no tiene nada que ver con estas hadas, ¿no? Pero bueno, dice, es un ser de la magia del fuego violeta, de una gran evolución y capaz de hacer magia delante de uno, producir objetos de la nada y realizar sueños imposibles. Entonces, esa hada madrina finalmente sí existe, ¿no? Y se acuerdan que en las películas y el hada madrina que casi todos conocemos, pues es algo similar, según Walt Disney, a esto, ¿no? No necesariamente, es algo similar, ¿no? Pero era la que los concede los deseos, ¿se acuerdan? Que se le aparece a Cenicienta y le concede los deseos. Sí. Sí. Y realizaba los sueños imposibles, ¿no? Bueno, esa es el hada madrina. ¿Por qué? Porque finalmente, bueno, pues ya tiene un gran poder, un poder de magia al ser un elemento o al ser un ser de fuego violeta. Recuerden que uno de los, no características, se me fue la palabra, de las virtudes del fuego violeta, bueno, pues es la magia, o del rayo violeta, del séptimo rayo, es la magia. Y entonces esta hada madrina va a producir esa magia que nosotros querramos para obtener esos sueños que parecen imposibles. Y es lo que nos narra, ¿se acuerdan en esta película de Cenicienta, ¿no? O en varias películas de Walt Disney, donde son como muchos sueños imposibles y que aparece la hada madrina
y entonces todos esos sueños se vuelven posibles, ¿no? Bueno, pues es algo así, pues eso, lo que una hada madrina es finalmente para nosotros y lo que es en sí. ¿De acuerdo? Dice que también hay ninfas y dice, son elementales de la floresta que se mueven como espíritus de la naturaleza y se ven como hermosas mujeres vestidas con trajes de fina gasa muy luminosa. Es decir, en donde hay floresta, en donde hay grandes, pues sí, florestas, bosques así como de flores, están estas ninfas y ellas son finalmente quienes están dando la vida a todos estos eh, conjuntos de flores, ¿no? Ahí están las ninfas también, que son las que ayudan o las que están protegiendo y cuidando todas estas flores. Luego vienen los gnomos, dice, son elementales de la tierra que cuidan de las flores, los árboles, las montañas y las minas. Trabajan a nivel de la tierra. Si bien cuidan de los árboles, las hadas van a cuidar como los monquiquis, las copas de los árboles, ¿no? Y los gnomos van a estar cuidando lo que es toda la parte baja del árbol, de la flor, la tierra como tal, ellos son los que la están cuidando. Recuerden que estos seres elementales son seres muy inocentes, son seres muy traviesos, no traviesos, sino que finalmente pues tienen una conciencia pura y entonces hacen cosas como un niño. El niño hace alguna cosa y no distingue entre el bien y el mal, simple y sencillamente hace una cosa sin maldad alguna y estos seres así son, ¿no? Pero bueno, por ahí se crea alguna enemistad, hemos creado enemistad con estos seres y pues por eso estamos, o por eso nos pasa muchas veces lo que nos pasa, o por eso hay tanta catástrofe en el planeta. Oye, Paco, entonces los enanos de Blancanieves eran gnomos. Pues no, eso sí entiendo que eran enanos, Porque trabajaban en una mina. No, trabajaban es en una mina, enanos y una cosa son gnomos. ajá, pero yo sí entiendo que eran como enanos. Sí trabajaban en alguna mina, a lo mejor sí eran gnomos, pero bueno, ya Walt Disney por ahí los pinta como enanos, pero sí tenían, incluso tienen las eran siete gnomos, bueno, siete enanos, y creo que tenían los 7 pecados capitales o 7 virtudes, algo así, Mm, porque era tristeza, pereza. Entonces era algo como con lo que tenía que ir en contra esta Blancanieves, ¿no? De una u otra forma. ujú. Entonces, bueno, pues ese es como que el antagonismo que ahí nos pone en la película este señor Walt Disney, ¿no? El, lo que uno tiene que estarse enfrentando para vencer todas estas vicisitudes que son, bueno, pues estos 7 pecados capitales, ¿no? Que si somos observadores, bueno, finalmente ahí están y sí nos afectan demasiado, ¿no? No porque la iglesia los haya eh, señalado como pecado, no es que no exista, no es que no sea, ¿no? Finalmente, si uno tiene flojera, si uno tiene, ¿qué otro era? Si uno tiene arranques de ira, bueno, pues ya hemos sabido todo lo que esto conlleva, ¿no? Si es perezoso, si tiene demasiada gula, si es demasiado avaricioso, bueno, pues ya sabemos a lo que nos conlleva todo este tipo de circunstancias, ¿no? Ahí están de una u otra forma enumerados, pero debo de entender que no eran gnomos, eran como enanos. Te digo, ahí ya no supe, ahí sí no me queda claro, la verdad. Ah, ok. Ok. Bueno. Luego dice, Pa- ¿qué pasó? Perdón, Paco, perdón. El hada madrina como tal, pero, o sea, como a quién, a qué es mágica, pues, Sí, pero su magia y los deseos de quién hace. pues en teoría o técnicamente va a poder cumplir los deseos de las personas. Solo Ah, recuerda que las hadas madrinas o todos estos elementales no tenemos ninguna relación como tal. ya. Me imagino que en algún punto de las otras 3 edades, más bien de las edades doradas, había una relación, había una interrelación con estos seres. Y entonces, ahora sí que se podían ver. Y entonces el hada madrina en ese momento podía cumplir los deseos de aquellas personas que así lo desearan, pero en ese punto donde finalmente también eh, las personas
que habitaban el planeta no tenían o no se enfrentaban a las vicisitudes que ahora nos enfrentamos, ¿no? Ahora de entrada, pues ni siquiera lo vemos como algo mágico, como algo fantasioso. Antes no era visto así, ¿no? Antes me refiero a esas edades doradas, ¿no? Ujú. Entonces, así es como está, o así es como debo de Como está. entender que debería de Mm, funcionar el hada madrina, ¿no? No es que no se te pueda aparecer, se te va a aparecer, se te podría aparecer toda madrina, pero, pero tendríamos nosotros que tener un entendimiento y tendríamos que tener una capacidad un criterio muy amplio y la humanidad debería de quitar muchas cosas para que esa hada madrina pueda aparecer y cumplirse y cumplir y cumplir aquello que nosotros querramos, ¿no? O nos puede echar la mano en mm, aquello que nosotros querramos, ¿no? ya, ya. ¿Sí? Muchas gracias, Paco. Okidoki. Luego Gracias. dice, ¿quién dice? Ay, Fuimos convocados para creer y denme un mantener. segundo, por favor. Dice la amada Virgo, fuimos convocados para crear y mantener una sustancia para este planeta, cuyas vibraciones serían de una frecuencia tal que lo harían lo suficientemente sólido como para formar una plataforma para los pies de la gente de la Tierra, sobre los que ellos pudieran caminar con plena seguridad y felicidad. Es decir, Mm, cuando Helios y Vesta convocaron a todos los seres de luz para venir a poblar este planeta, se les da la tarea a Pelor y Virgo de crear lo que es la Tierra. En sí la Tierra que pisamos, ellos la crean. Y dice que tiene que ser una sustancia cuya vibración fuera de una frecuencia que sea sólido, pero suave. ¿Sólido para qué? Pues para que no me hunda. Y suave, ahora sí que suave al tacto, ¿no? Y ujú, eso sí se había logrado, se logró. Sin embargo, recuerden que debido a la llegada de los rezagados, pues todos estos temas se tuvieron que ir reduciendo en cuanto a su vibración, en cuanto a la rata vibratoria, en cuanto a cómo vibraban estos temas, este suelo, por ejemplo, bueno, pues tenía que ser eh, disminuido, ¿no? Y entonces, ellos son los que vienen y crean la tierra para que nosotros la estemos pisando. No es nada más que, mm, ay, sí, piso el piso. Ahora sí que piso el piso y qué padre, ¿no? Para eso ese es el piso, no lo puedo maltratar. No debemos de entender entonces que ese piso lo crea la madre tierra. La madre Virgo es la madre tierra, lo que se le conoce como Pachamama, como la madre tierra. Ella es Virgo. Y entonces mm, debemos de estarle agradecida constantemente por todo lo que hay en la tierra, incluso por el suelo que pisamos, que lo vemos como que tan común. Ah, bueno, está el piso y lo tengo que pisar, lo puedo pisar, pero no, fueron convocados para eso, para crear esa sustancia. Y esa sustancia, obviamente, ellos la crean con amor y no esperando que se les diera el trato que ahora le damos, ¿no? Y bueno, es parte de lo que tenemos que entender, que hay que incluso agradecer ese piso, bueno, sí, o esa sustancia, ese suelo que está para nosotros. ¿Sí me explico? Sí. Okidoki. sí. Ay Jesús, no, no, no. Entonces crean ellos el piso, así como se creó, así como crearon el agua, así como crearon el aire, bueno, el piso también lo crean para que haya para que haya un punto donde se pudiera parar la humanidad. Y luego dice, se nos convocó para que manifestáramos el poder de la permanencia, la fuerza centrípeta, que mantendría la sustancia terrena del planeta en su lugar acordado, Ujú. acoginado por el elemento agua. Es decir, esto lo hace Peleur. Peleur lo que genera, o algo de lo que crea, es esta fuerza centrípeta. ¿Y si se acuerdan que hace la fuerza centrípeta? Uy, la fuerza centrípeta.
¿Sí se acuerdan? La ¿Sí se fuerza acuerdan? centrífuga y la No, yo no me acuerdo. es lo que no, es lo que nos tiene, la fuerza que nos mantiene anclados a la tierra, Es lo que evita que las cosas estén volando en la que no Tierra. flotemos. La Tierra está girando. Y entonces, para que no se vuelen las cosas, está esa fuerza centrípeta, Ujú, ¿sí? La fuerza ujú. centrífuga, cuando hay un movimiento que hace, expele las cosas. La fuerza centrípeta hace que esta fuerza permite que los cuerpos se queden en otro cuerpo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué hace Peleor aparte? Crear la fuerza centrípeta. ¿Ok? Mm, ¿Y qué más hace? Dice, también se nos pidió que creáramos el tirón de la gravedad apropiado, que no fuera fuente de incomodidad para los sentimientos de la gente y no obstante evitara que sus cuerpos físicos salieran volando del planeta hacia el espacio exterior. Si no hubiera fuerza de gravedad, Todo estaríamos volaría. flotando por todas partes, ¿ok? ujú. Entonces está esa fuerza centrípeta y esa gravedad. Ellos lo crean también. Y es algo que nosotros vemos o que incluso la física nos lo explica, ¿no? Pero nosotros lo vemos muy común, como algo como una característica que el planeta Tierra tiene, ¿no? Y que ya ven que han ido a otros planetas y no, es que no hay gravedad, o cuando se ven los vuelos que van al espacio, según esto, eh, no hay fuerza de gravedad. Y entonces, bueno, pues tienen que estar imantadas las personas a la nave, ¿no? Porque no hay una fuerza de gravedad o hay grave, o creo que o no sé qué tanto le hagan a las naves, ¿no? Justamente por eso, porque allá adentro no hay una fuerza de gravedad. Si esa fuerza de gravedad no la tuviéramos, bueno, pues estuviéramos volando todos y si esa fuerza centrípeta no estuviera, bueno, pues el planeta estaría por todas partes, no menos donde debería de estar. Entonces, esa es una de las funciones que también están cumpliendo, en este caso, los, los directores elementales. Algo que no nos damos cuenta, algo que no tenemos, no reparamos porque que tuviéramos que agradecer, pero la verdad es bien importante este tipo pues de fuerzas que la naturaleza nos provee. Y como tal, son elementos de la naturaleza y la misma naturaleza nos lo provee. Entonces hay que estar bien conscientes y hay que ser bien agradecidos, tanto con Peleor como con Virgo, por estas fuerzas tan grandes que nos dan y que podemos estar viviendo plácidamente en este planeta. ¿De acuerdo? Ujú. Y luego llegan los rezagados. ¿Y qué pasa cuando llegan los rezagados? Bueno, dice que hay una disminución de la frecuencia vibratoria, tanto de los cuerpos físicos del hombre como del planeta. Nuestros cuerpos físicos en aquellas épocas, pues eran cuerpos menos densos. Y el planeta como tal era un planeta con más luz, por lo tanto era un planeta menos denso. Sin embargo, toda esa negatividad empieza a generar un peso. Por lo tanto, se empieza a alentar todo en cuanto a frecuencia vibratoria. Y entonces nos hacemos más pesados, no gordos, pesados. Nuestra densidad es mayor y la densidad también del planeta es mayor. Todo a consecuencia de la llegada de ellos. Y no es la llegada de ellos, sino no es que haya llegado el Señor y haya estado parado, ¿no? Sino todo lo que hicieron, todo lo que generaron y cuánto nos contaminó y cuánto permitimos o cuánto se contaminó el planeta en ese momento, ¿no? Aquí dice, ¿no? Cuerpos menos luminosos y más pesados. Dice, los excrementos de estos cuerpos de impureza, de estos cuerpos, iniciaron la creación de lo que tan apropiadamente sería llamado la suciedad. La tierra se empieza a llenar de la suciedad de la humanidad y está por doquier. Contamina aguas, contamina aires, contamina tierras, nuestra suciedad. Eso es algo también de lo que hasta ese grado llegamos, ¿no? Es que es algo muy natural, ahora lo vemos así, pero hace cientos o miles de años, bueno, pues eso no pasaba, porque finalmente éramos seres más luminosos, ¿no? Dice, la sustancia original de la Tierra, perdón. Okay.
La sustancia original de la Tierra ya no podía sostener cómodamente cuerpos físicos, por lo que tuvo que haber esa adaptación, ¿no? Reducción del tirón de la gravedad y crear una fuerza centrípeta dentro del planeta que se correspondiera con los tipos más densos de creación que los seres humanos habían atraído hacia la superficie. Es decir, si bien sigue existiendo la gravedad, la fuerza centrípeta tuvo que ser creada por la densidad de estos cuerpos. ¿De acuerdo? Entonces no es únicamente el cambio que se generó en cuanto a pensamiento y cuanto a sentimiento, sino todas las estructuras moleculares o atómicas, como le quieran, bueno, como lo quieran ver, que se cambiaron al llegar estos rezagados. ¿Cuánto cambió el planeta en cuanto a su estructura atómica para alterarlo a tal grado que de ser un planeta luminoso pase a ser un planeta tan denso? Últimamente, o de un tiempo para acá, ha estado mucho como que en boga el hecho de que vamos a brincar hacia la quinta dimensión. Y el hecho de brincar hacia la quinta dimensión lo que quiere decir es, tenemos nosotros que hacernos cada vez más conscientes de todo lo que estamos haciendo. Nosotros en aquel entonces teníamos un nivel de conciencia muy elevado. Llegan los rezagados y nuestro nivel de conciencia o nuestro nivel de entendimiento baja demasiado. Y por lo tanto, al bajar nuestro nivel de entendimiento, nuestra frecuencia vibratoria bajó. Por lo tanto, si yo quiero acceder a esas quintas o sextas o séptimas dimensiones, ¿qué debo de hacer? Bueno, pues yo debo de evolucionar. Y esa evolución se va haciendo conforme mayor consciente me voy haciendo. Entonces, sí hay que estar, sí van a venir cambios, pero para esos cambios tenemos que estar nosotros cada vez mejor preparados y cada vez tendríamos que ser más conscientes de todo lo que está de todo lo que está a nuestro entorno, a nuestro alrededor, pero sobre todo de conocernos a nosotros mismos para poder ir mejorando cada vez más nuestra raza. Finalmente, y esto ha sido de siempre, o lo que la iglesia decía, la salvación, bueno, pues esa salvación se refiere a que nosotros nos debemos de conocer para que ese proceso evolutivo de donde estábamos en algún punto podamos retornar. Y todo esto que hicieron los rezagados, bueno, pues vaya quedando atrás. ¿Sí me explico? Va. Sí. Dice, resentimiento de los gnomos. Vamos a leer rápido. ¿Qué dice del resentimiento de los gnomos? Tal como ocurriera con los otros tres reinos, salamandras, ondinas y silfos, comenzaron a surgir resentimientos y rebeliones entre los gnomos y otros espíritus de la naturaleza hacia los seres humanos desconsiderados, descuidados y egoístas que usaban el cuerpo de la tierra. ¿Ok? Usaban el cuerpo de la tierra. ¿Y a qué creen que se refiere a que usaban el cuerpo de la tierra? ¿Cómo a qué les suena? Hicimos mal uso de las plantas, de los animales. De los animales, bueno, digamos que de las plantas, ¿no? Digamos que abusamos, por ejemplo, de cosechar, de tirar desperdicios, Tirar árboles. ¿no? Exactamente. Es esa parte, ¿no? Dice, las riquezas de sus cordilleras, las talas exageradas, como pues se hacían minas, ¿no? En los montes, en las montañas, y las cosechas de trabajadores altruistas del reino de la naturaleza, como una cosa natural. Es decir, mira, aquí hay, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cuarzos. Ahorita, los tumbo y son míos, ¿no? Mira lo que me encontré y con esto me voy a hacer millonario. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de situaciones que fue haciendo, bueno, pues fue generando esa animadversión, en este caso con el reino elemental de la tierra.
como una cosa. Dice, por todas estas bendiciones, la gente expresaba poca o ninguna gratitud. Un segundo. Perdón. Dice, por todas estas bendiciones, la gente expresaba poca o ninguna gratitud hacia la vida. No es que se la tuvieras que dar al gnomo, o que se lo tuvieras que dar al hada, o que se lo tuvieras que dar al silfo, a la ondina. No, a la vida. Simple y sencillamente decir, gracias Dios por todo lo que tú me das, por el aire, por el agua, por el piso, por lo que me como, X, Y y Z, ¿no? Devolviendo nada a cambio. ¿Se acuerdan que los paganos hacían como que ofrendas? Decían que eran paganos, pero que hacían como ofrendas. Justamente estaban devolviendo, ellos tenían todo el conocimiento de estos seres y tenían muy bien identificado ese concepto de gratitud hacia estos seres o hacia la propia vida como tal. ¿Y qué hacían? Bueno, ofrendaban, agradecían justamente por ese servicio que se tenía. Y dice entonces, devolviendo nada a cambio, salvo desperdicios y excrementos impuros, por esta herencia libremente administrada de cosechas, piedras y metales preciosos, y la misma plataforma provista para que el hombre se pusiera de pie y construyera sus templos, hogares y diversos focos de placer y vanidad. Es decir, el hombre actual no le agradece nada justamente por lo que les vengo diciendo. Ya hice un edificio, pues qué chido, ahí está el edificio, taladré la tierra, lastimé a los elementales de la tierra y ni siquiera les di las gracias, porque la tierra sostiene mi edificio, porque la tierra sostiene mi teatro, porque la tierra me da de comer. No lo hago, no lo agradezco, no nada. Y es ahí donde los gnomos empiezan a generar, o bueno, los elementales empiezan a generar, en este caso para la tierra, esa animadversión. Luego dice, al igual que los otros seres de la naturaleza, los gnomos son imitadores en extremo por su propio voto de obediencia al ser humano. Ellos reflejan lo que ven, sea bueno o malo. Muchos de los gnomos originalmente delicados y etéreos se volvieron distorsionados de forma a limitar lo que veían que la humanidad creaba por medio del uso destructivo de la palabra, los pensamientos, sentimientos y acciones, y mediante las formas destructivas de pensamiento y sentimiento que las personas habían atraído alrededor de ellas por el mal uso de la energía de la vida. Eso está clarísimo, ¿verdad? Ok. Estos gnomos también se volvieron extremadamente traviesos por naturaleza y comenzaron a disfrutar de hacerle trucos a sus torturadores humanos. Al igual que los duendes de Irlanda, ellos estaban bien enterados de dónde se encontraban los yacimientos de oro en el mundo y les prometían a aquellas personas con quienes se encontraban que si hacían lo que ellos querían, les darían riquezas sin límites. La olla de oro al final del arco iris. Por supuesto, estos duendes no tenían la más mínima intención de revelarle la ubicación de estas riquezas a la gente, pero conociendo la codicia de oro y riquezas de todo tipo en las conciencias de los hombres, se divertían a costa de todos estos deseos carnales. Tanto a Peleor como a mí nos gustaría mucho ver a estos gnomos y espíritus de la naturaleza libres de toda distorsión de forma ahora mismo y también libres de esos deseos e ideas de realizar trucos y travesuras. Y entonces aprenden de nosotros, aprenden a hacer mal horas y conocen la codicia del hombre, le prometen algo y traen al hombre loco. ¿Y cuántas cosas o cuántas historias no hay del gnomo que te ofrece el caldero, del gnomo que si tú vas a concederle el caprichito, te va a hacer rico, te va a hacer, y hasta cómo sale el señor, ¿no? Todo avaricioso, todo nada más para mí. Justamente eso es lo que ellos lograron identificar y es ahí donde, pues no es como cuento, ¿no? Es la realidad. Y hay que liberarlos de esa situación en la que ellos se encuentran. Peor aún,
Algunos de los grandes espíritus de las montañas, poniéndose a tono con el espíritu de rebelión, comenzaron a escupir fuego, humo y lava derretida de tiempo en tiempo, causando así grandes tumultos, muerte y destrucción entre los habitantes de la tierra. Toda la actividad volcánica pasada y presente se debe a este tipo de antipatía entre los elementales de la tierra y la gente a la que ellos vinieron a servir con tanto amor. Recuerden, amados míos, que la tierra ha sufrido bastante durante muchas edades por la conciencia y las actividades destructivas de la humanidad. Siglo tras siglo han sido enterradas en el interior de la tierra los cuerpos con descomposición de los muertos, y los gnomos han tenido la desagradable tarea de completar la disolución de estos vehículos contaminados, que habían alcanzado tal grado de imperfección, producto de las discordias de la personalidad, que previamente habían morado en dicho cuerpo, que ni el santo ser crístico de dicho individuo, ni el respectivo elemental del cuerpo, pudieron seguir usando ese cuerpo para ningún uso productivo. Se dan cuenta entonces que nuestro cuerpo físico finalmente, pues es casi, o está considerado por ellos, pues como un desecho, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es útil, porque es discordante, se envejece mucho por nuestra discordia. Así misericordiosamente, encarnación tras encarnación, la ley cósmica ha llamado a esas corrientes de vida, de esos cascarones de imperfección física y la humanidad duramente. Le ha dado a la tierra el cuerpo que el mismo Dios opinaba ya no era apropiado para mantener en su interior el foco de su propia vida, la llama triple inmortal de la vida eterna. Ok. A causa del proceso de embalsamiento tan eficazmente usado por los egipcios y los atlantes hace ya mucho tiempo, la tarea de descomponer estos cuerpos enfermos se les hacía aún más difícil a los gnomos, que durante edades tuvieron que sufrir por la presencia en su elemento y hogar de estos cascarones descartados y descompuestos. Gracias a Dios que algunas razas han utilizado la pira funeraria y que aquí, en el hemisferio occidental, la cremación está volviendo a ser reconocida como un medio aceptable para disponer del cascarón terrenal ya desgastados. Entonces, aquí está, ¿no? Uso y abuso del cuerpo de la tierra, riquezas y cordilleras. Lo que hace un rato le decía a Mariglori, ¿no? Ese abuso en la tala de los árboles, en cómo los cerros, por ejemplo, pues ahora ya como están llenos de casas, o cómo los han volado para hacer pruebas. Eso, bueno, pues ha generado, le llamamos cambio climático, pero finalmente ese cambio climático, bueno, pues ya vieron porque esos seres vivos, pues técnicamente los estamos matando. Y no hay un agradecimiento al menos por parte de uno. Es bien importante entonces que ellos sientan ese agradecimiento, que la vida sienta como tal ese agradecimiento por lo que nos está regresando. Y recuerden que es un círculo, ¿no? Ella nos está dando y si queremos que nos dé más, habría que darle algo a cambio, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una ley. Y eso en la antigüedad, en muchos pueblos que les llamaban paganos, bueno, pues finalmente lo tenían muy bien identificado, tenían muy bien estos conceptos identificados. Ahora es nada más, Dios dame, 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 pero yo no doy nada a cambio. Entonces, no estamos haciendo funcionar estas leyes de manera correcta. Pero sí, entonces está claro el enojo de los gnomos con nosotros. Y no nada más de los gnomos, sino de todos los elementales de la naturaleza. ¿Sí está claro? Gnomos, hadas y todo lo que es de naturaleza, sí están enojados con nosotros. Correcto, ¿no? Y ya vimos, y ya hemos venido viendo por qué, ¿va? Sí. ¿Y qué tenemos entonces que decir, no? Podemos ver el Cerro de la Silla, algún monte, no sé, el Tabor, o podemos ver algún volcán lleno de nieve. ¿Qué podemos decirle a todos ellos? Los amo, ¿no? Muchas gracias, los amo. ¿A quién amo? Bueno, ese Cerro de la Silla no es el cerro como, bueno, sí es el cerro, pero debemos de entender que hay un Deva ahí, que ese es un ser vivo, que está ahí. ¿Y qué te debo de decir? Gracias, te amo. Porque finalmente, por ejemplo, en el caso de los de Monterrey, bueno, pues es un orgullo el Cerro de la Silla, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, gracias, te amo, ¿no? A los montes, a los árboles, gracias, te amo. Te amo porque porque me traes, me haces más fresca la vida, regulas la temperatura, el oxígeno, bueno, se oxigenan más las cosas. Muchas gracias por todo ello, de verdad, muchas gracias.
Podríamos decir que los devas son los que están trabajando bien, porque los mantienen muy hermosos. Se apagó tu micrófono, Paco. ¿No está? En el proceso evolutivo de los elementales, eres un elementalito, luego un elemental, y luego llegas a ser un deva, y luego llegas a ser un Elohim, y luego puedes llegar a ser una guardiana silenciosa. Ajá. Se apagó otra vez. Perdón. ¿No? Ujú. Entonces, los devas ya son estas grandes montañas, los ríos, los mares, ellos son devas, ¿ok? Mm, Alguna vez fueron elementales y ahora ya son devas, ¿ok? Y estos, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Simple y sencillamente los amo, ¿no? ¿A poco cuando le dices a una persona te amo? Bueno, como que se reconforta, como que hay mejor entendimiento, hace sentir a la otra persona importante, la hace sentir parte de ti, ¿no? feliz. Exactamente. ¿Y por qué no habría decírselo a un deva, a un elemental, a un Elohim, ¿no? Los amo. Gracias porque pintan mi ciudad, porque me ayudan un montón de cosas, simple y sencillamente porque la foto por aquí, esta que está acá abajo, es una foto hermosa, ¿no? Gracias por ello, ¿no? Te agradezco que me des la oportunidad de ver esos paisajes y gracias a mis ojotes que lo pueden ver también, ¿no? Entonces hay que decirle, los amo a todos ellos, ¿no? Dice petición, ¿hasta acá tenemos alguna duda? No, gracias. ¿No? Okidoki. No, gracias. Dice, petición por la liberación de los espíritus de la naturaleza. Así como muchas salamandras, ondinas y silfos se han apegado a ciertas corrientes de vida que las invocaron en ritos místicos y de magia negra, igualmente muchos gnomos y espíritus de la naturaleza más grandes se han apegado a algunas corrientes de vida, por lo mismo. O sea, échense ese trompo a la uña. Un mago negro sabía de estos elementos y sabía cómo podían funcionar. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, pues hace mal uso de ellos a través de su mente, a través de su sentimiento, pero se hacen como uno, no se apegan demasiado. Y entonces esos que les llaman espíritus malignos y demonios y no sé qué tantas cosas, bueno, no son más que elementales tergiversados por estos magos negros. Y entonces, qué dice el libro de la vida respecto de esto? Vamos a leerlo rápidamente. Así como muchas, bueno, esto ya lo leímos. Hoy día les solicito que decreten para que estos espíritus de la naturaleza y gnomos sean liberados de las influencias destructivas de la humanidad. Pidan también que dichos gnomos y aquellos que trabajan con la tierra sean liberados de la memoria de asociaciones, direcciones destructivas y actividades de este tipo. Sus corazones saltarían de gozo si tan solo pudieran ver la cantidad de salamandras, ondinas y silfos que han sido liberadas hasta ahora solamente por los decretos e invocaciones de esta clase. La liberación de estos elementales no solo los ayudará a ustedes personalmente, a la gente encarnada en la Tierra en este momento y al reino de la naturaleza en su totalidad, sino que será de una gran asistencia tremenda para las almas que encarnarán en el futuro y que han tenido apegos, poderes e inclinaciones de este tipo en el pasado. ¿Sí se entiende ese último párrafo? Nuestra obligación, ¿qué es? Invocar la llama violeta o pedir perdón o pedir que todas estas entidades que están atrapadas en esas negatividades sean liberadas. Estos elementales son finalmente espíritus de la naturaleza y están atrapados. Hay que pedir entonces, hay que aplicar entonces la ley del perdón para que sean liberados. Muchas veces, o mucho hemos visto, que dice, ¿qué planeta le vas a dejar a tu hijo? Pero hablando de él físicamente, no tires basura, recicla las cosas, conserva el agua, ¿no? Pero si hablamos de una forma más espiritual o de una forma más invisible o energética como o metafísica, esos elementos van a seguir
si no hacemos esta invocación o no pedimos ese perdón o esa liberación para estos seres, ¿qué va a pasar? Van a seguir en esa misma rueda. El día de hoy y el día de mañana, ¿están de acuerdo? Entonces es bien, bien importante que hagamos este tipo de servicios por la naturaleza. Hacerlo casi, casi de harina y huevo. Hacer este servicio por ellos, porque ya lo estamos viendo, porque finalmente hoy van a ser liberados y para el día de mañana, entonces ya no vamos a tener tal vez todas esas situaciones que estemos viviendo el día de hoy. Es un elemental menos que está generando malas ondas o que está generando malos climas en el medio ambiente. Y es ahí donde me regreso a la primera clase, donde decía que a través de las actividades del séptimo rayo. Y entonces el séptimo rayo es la libertad, ¿se acuerdan? Bien, entonces hay que invocar la ley del perdón, ¿para qué? Para liberar a todos esos elementales que se encuentran atrapados. ¿Sí? No, ok, gracias. Sí, sí, está bien. Va. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Ok, pilares de luz. Vamos a ver qué nos dice el santo Aeolus de los pilares de luz. En los lugares en que la presión de la luz es más intensa, esta levanta la corteza de la Tierra conformando montañas, colinas y sitios altos. El diseño divino de este y de los demás planetas requiere que en ciertos puntos se deba sostener la luz concentrada a fin de mantener el balance del planeta sobre su eje, del mismo modo que se ponen pilares o soportes para sostener el techo de una estructura. ¿Sí se entiende? Sí, son como columnas Son para columnas sostener la tierra. que sostienen la Tierra en su eje, ¿sí? Entonces, estos pilares de luz son como tal pilares de luz que se levantaron más. Dice, estos puntos de luz forman las grandes cordilleras y gracias a la intensidad de la luz en estos lugares que están colocados geométricamente sobre el globo, es más fácil para los buscadores de la iluminación alcanzarla ahí, donde la concentración natural acelera su llama. Por esta razón, los santos y santas están en capacidad de alcanzar su meta más fácilmente en los Himalayas y en otras cordilleras altas. Esta es una actividad natural provista por la inteligencia interestelar que gobierna el universo. ¿Ok? Entonces, vamos a poner estos pilares de luz. Hay más luz aquí. Y a los Himalayas, ¿cuántos seres de luz, cuántos maestros no han ido a los Himalayas? O cuánto tiempo en los Himalayas no estaban los monjes y de ahí se obtenía, o de ahí durante mucho tiempo, el conocimiento espiritual de ahí había emanado. ¿Se acuerdan? Y así como en los montes Himalayas eran esos grandes pilares de luz, hay muchos pilares de luz. Hasta donde yo recuerdo, me parece, por ejemplo, el Cerro del Teposteco es un gran anclaje de luz aquí en el país. La cordillera de los Andes sería el otro equilibrio para el planeta. ¿Sí? Entonces, aparte de que están bonitos, de que se ven muy bonitos, de que es impresionante, deberemos de entender también que son equilibrios que tiene el planeta y que no está permitido generarles ningún daño. Imagínense si algún, si estos Himalayas fueran dañados, ¿no? ¿Qué podría pasar al planeta? Se los dejo de tarea, ¿no? Dice, mantener el equilibrio sobre su propio eje. Es lo que va a hacer, mantener el equilibrio sobre el propio eje. El planeta, con esto va a mantener su equilibrio sobre su propio eje. Esto equilibra ese planeta. Ahí no tenía otra. Ah, no. Cambio de polaridad en la Tierra. Ahora, hay un cambio de polaridad en la Tierra. Dice, en la creación del planeta, los Elohim proyectaron sus poderosos rayos convexos que se unieron como un par de lenguas de fuego al final de su manifestación.
y crearon una especie de útero o vórtice al cual fue atraída la sustancia electrónica de la luz universal, a fin de formar el cuerpo del planeta. ¿Ok? ¿Sí me van siguiendo? Sí. Sí, Ok. gracias. El rayo masculino se concentró en la región que conocemos hoy como los montes Himalayas y está protegido por un gran ser cósmico, el señor Himalaya, mientras que el rayo femenino se concentró en la cordillera de los Andes en el América del Sur, cerca del lago Titicaca, y está protegido por otro gran ser cósmico, el dios Merú, Manú de la sexta raza. Hasta hace poco, a modo de insistencia espiritual para la humanidad, el rayo masculino era el más sostenedor y más activo. Sin embargo, recientemente se descargó una nueva tendencia y dirección mediante el cual el gran rayo femenino comenzó a hacerse más conspicuo y dinámico. El primer impulso en esta dirección se dio el 16 de agosto del 52. ¿Y dónde podemos ver ese cambio de polaridad en la Tierra? ¿Cómo lo vemos actualmente nosotros? ¿Quién me dice? Pues porque la mujer tiene más participación hoy en día en Exactamente, en todas las actividades. exactamente. Antes era como que muy machín el asunto, ¿no? Y solamente el machín era el al que le tronaban las pistolas, ¿no? Actualmente la mujer tiene participación prácticamente en todas las actividades al igual que el hombre, incluso hasta en los deportes, que se creía que únicamente eran deportes para hombres, ¿no? También ya las mujeres ya han abordado hasta esos campos. Y ahí es donde podemos ver nosotros físicamente, muy tangiblemente, el cambio de polaridad o de energía que se está ejerciendo en la Tierra. No es que se esté cambiando el polo o mucho menos, sí se está enderezando la Tierra, porque finalmente la Tierra estaba así prácticamente, y se está empezando a enderezar. Pero también el polo está cambiando su energía. Y ahora tenemos una energía, o ya cambió su energía más bien, y ahora tenemos una energía mucho más femenina. Y es por eso que la mujer está más empoderada o tiene, bueno, sí, tiene más participación en las actividades cotidianas de la humanidad. ¿De acuerdo? Digamos que este polo, el masculino, el señor Himalaya que lo cuida, fue desactivado y toda la energía se fue para este otro polo que está allá por el lago Titicaca y que lo custodia el dios Merú, ¿ok? Y que es una energía femenina. Pero ahí está el equilibrio. Ya hubo un tiempo del lado masculino. Bueno, ahora vendrá del lado femenino. ¿Para qué? Bueno, pues para equilibrar esas energías. Y nosotros lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque a partir de los 50 para acá, la mujer empezó a tener un gran auge en todas las actividades que hay en este planeta, ¿no? Que ejerce la humanidad. ¿Sí está claro? Sí. Sí, sí, Sí. sí, está claro. Gracias. Amenaza de temblores. ¿Por qué tiembla en la Tierra? Ay, no sé. ¿Porque se está enderezando el Por eje de la acomoda- Tierra? ¿Perdón? por acomodamiento de las capas. De las placas tectónicas, ¿no? Dice, se está enderezando, ¿no? La Tierra es un ser vivo. Y al ser un ser vivo, bueno, pues se acomodan las placas, ¿no? Y también el eje se está enderezando, ¿no? Recuerden que la Tierra estaba pues casi acostadita y no tenía que estar tenía que estar más que paradita, ¿no? Entonces está pasando eso y como bien dices, el acomodamiento de las placas, ¿por qué? Bueno, pues porque finalmente el planeta es un ser vivo, ¿ok? ¿Y qué podemos decir cuando es pasando? Digo, vamos a estar a medio temblor y pues a lo mejor y nos acordamos, ¿no? Pero a lo mejor lo podemos decretar de vez en cuando El temblor. como, como a medida de prevención, ¿no? Y podemos decir, amada presencia, yo soy. En tu nombre invoco a los amados Polaris y Magnus, sostenedores del eje de la Tierra, y al amado señor Peleuri y la señora Virgo, directores de la Tierra. Detengan este temblor ya. Digo, a lo mejor en ese momento nos agarra la alerta sísmica y corremos, pero bueno, hay que guardar calma y tratar de tener en alguna parte ese Yo lo decreto. primero que digo, no corro, no grito, no empujo, no corro, no grito, no empujo. Exactamente, ¿no? Y acordarnos de este temblor, ¿no? Digo, de este temblor, de este decreto, ¿no?
Sí. Es evidente que debe de temblar, pero también es evidente que se deberá de ir tranquilizando, deberá de afectarnos cada vez menos, o deberá de tener las menores afectaciones, ¿no? Y entonces ya hablamos que Polaris y Magnus son los que sostienen el eje de la Tierra. Polaris lo sostiene por el lado masculino y Magnus en el lado femenino. Entonces debemos recordar que la Tierra se mueve, que la Tierra es un ser vivo, por lo tanto se tiene que estar moviendo constantemente. No es que sea un ser, no es que sea pues hay sí un planeta ahí, y no, pues qué sé que tenga ahí, nosotros llegamos, nos metimos, y como bien picudos, argonautas interestelares, le caímos y es nuestro. No, eso debemos de entender, que es un ser vivo que nos prestó muy cariñosamente su planeta o su ser para habitarlo, y lo estamos destruyendo. Entonces, se mueve, y una de las consecuencias de esos movimientos, bueno, pues son los temblores, ¿de acuerdo? Dice sanación de cicatrices del planeta. Vamos a ver qué dice rápidamente el dios Merú de este tema. Pongan atención, ¿eh? Todo continente en la superficie seca de esta tierra tiene algún vasto desierto o lugar estéril donde el mal fue magnetizado en algún momento. Y la vida se retiró de dicho lugar y sus alrededores, así como el amado Peleur y su reino buscaron un santuario en el centro de la tierra. Estos continentes sobre la superficie seca del planeta que muestran tales cicatrices están siendo sanados por el reino elemental bajo la supervisión de los directores de las fuerzas de la naturaleza, por la amorosa asistencia del Maha Chohan, por aquellos de nosotros que protegemos y guiamos a cada continente, regresándolo de nuevo al concepto inmaculado que una vez tenía en el principio, cuando Helios y Vesta dirigieron sus poderosos corrientes por primera vez. Entonces, esta foto que les estoy mostrando, de acuerdo a lo que acabo de leer, ¿quién me puede explicar rapidito qué es? Pues son los desiertos, Sí son los desiertos, pero ¿por qué están así? por lo que dijiste hace un rato que, bueno, algo ocurrió mal que retiraron la vida de esas partes Ajá. de la tierra y que ahora están trabajando los elementales. Sí, ¿qué más? Bueno, están trabajando los elementales para que a lo mejor, bueno, en un futuro vuelva a ser lo que fue antes de que fuera desierto. Ok, entonces debemos de entender, gracias, tía, entonces debemos de entender que hubo vida en esos desiertos y que tanto fue el mal que habitó ahí que la vida se tuvo que retirar o la retiraron, no sé. Y que son, digamos que son como si, por ejemplo, como una herida en nuestro cuerpo, una herida, a lo mejor una quemadura, ¿no? Y cómo se ve la piel cuando está quemada, pues toda cicatrizada, toda lacerada, ¿no? Pero finalmente nuestro cuerpo está trabajando y poco a poco empieza a reponer esa piel, a reponer todo ese tejido, poco a poco. Así lo mismo pasa con esos desiertos. En algún momento hubo vida, pero fue tanto el mal que habitó ahí, que era lo que está pasando actualmente, es que finalmente los elementales siguen trabajando en irlo reponiendo. No lo vemos, pero en algún punto habrá vida ahí. A lo mejor no en a lo mejor no lo vamos a alcanzar a ver en esta encarnación, obviamente, pero en algún punto de la vida volverá a ver ahí vida como lo fue. ¿Y cómo van a tomar ese plano? ¿O cómo van a saber cómo era la vida? Bueno, pues conforme al concepto inmaculado que se tiene de ese lugar. Recuerden que el concepto inmaculado sigue sostenido de manera perfecta. Se quedó esa imagen, ahí se tiene y se está conservando de manera perfecta, ¿ok? Y sobre esa imagen es la que se está trabajando para sanar estas cicatrices. Mm,
¿Sí? Sí, Va. gracias. Sanada por los elementales, ¿de acuerdo? Ujú. Los devas. Los devas, bueno, pues veíamos que eran grandes seres de luz, que los elementalitos evolucionan a ser elementales y luego ya ser grandes devas. Aquí es el Monte Tabor. Y debemos de entender que esos devas son seres vivientes, que los montes no porque lo pisoteemos o lo maltratemos y no responda, no quiere decir que no tenga vida. Simple y sencillamente esa es su forma de vida. Así está. Y debemos de respetarlo como tal, pero debemos de entender que son seres inteligentes, aquí dice, ay Jesús, reales, que son seres reales y tangibles. Obviamente no tendríamos la concepción para poderlos ver. Vida, forma y sustancia, ellos son eso, vida, forma y sustancia. Inteligencia superior a la de los más avanzados seres humanos. Ah, es un cerro, ¿qué va a tener esta inteligencia? Bueno, señores, tiene inteligencia superior a la que nosotros podemos o podríamos tener. Su servicio es de amor a los dioses, alrededor de cuyo trono ellos moran. ¿Ok? Entonces ellos prestan ese amoroso servicio, se lo están prestando a lo mejor a los directores elementales, a lo mejor a los Elohim, o a lo mejor a la guardiana silenciosa, qué sé yo. Ese servicio amoroso lo están prestando ellos a esos seres. Y esos son los que trabajan los devas. Vamos a ver qué dice rápido el libro. Dice, como ya se les dijo, los devas y constructores de la forma que sirven bajo la dirección de los Elohim son seres de tal magnitud que pueden cubrir una ciudad entera con su presencia personal. Y cuando son dirigidos por los Elohim hacia cierto logro, pueden prestar un servicio inconcebible. Ellos podrían explicar los misterios de la construcción de las pirámides y de los colosales edificios físicos del pasado que hacen cuestionarse la ciencia moderna. Hasta la construcción de una montaña no es más que el trabajo de un momento para los devas de la naturaleza. La manifestación de un lago no es más que un deporte de 10 segundos para uno de los devas del reino de Neptuno. Entonces vamos viendo de qué tamaño son los devas, vamos viendo qué tan antiguos son y cómo ellos han concebido y han estado en la vida, que nos podrían explicar esto, cómo fue construido. Dice, son libros en los que los sabios pueden leer la verdad de la vida. Ahí están en esas pirámides, por ejemplo, está toda la historia de la humanidad, o mucha de la historia de la humanidad. Ahora sí que la neta, como dijera el Broso, y que solo los sabios podrían tener acceso a esa verdad. Estos grandes seres son reales y tangibles. Ellos tienen vida, forma y sustancia. Poseen una inteligencia muy superior a la de los más avanzados seres humanos. Su servicio es de amor a los dioses, alrededor de cuyo trono ellos moran. Cuando los 7 Elohim se unen alrededor de su mesa cósmica y de común acuerdo, deciden manifestar la perfección. Llaman a incontenibles legiones de estos grandes devas para que los asistan. Las grandes pirámides de Egipto son como libros en los que los sabios pueden leer la verdad de la vida. Ellas han perdurado a través de los siglos para que los seres que disciernen puedan tener símbolos permanentes de la evolución del alma que aspira al cielo. Entonces, un ser que discierne es alguien que ya tiene muy desarrollado esa virtud del discernimiento y en él podrá encontrar entonces esas verdades de la vida. ¿Ok? Los recientes campanarios de iglesias fueron modelados de acuerdo al cono piramidal, que es como un fino dedo apuntando hacia arriba. Un recordatorio constante al aspirante de que una conciencia superior ha de ser mantenida a medida que él produce hacia arriba sobre el sendero de la liberación espiritual. ¿Sí está claro este punto? Más o menos. Una conciencia es un recordatorio constante al aspirante de que una conciencia superior ha de ser mantenida a medida que él produce hacia arriba sobre el sendero de la liberación espiritual. Es decir, que siempre tengo que ir hacia adelante, siempre tengo que ver, dice, una conciencia ascendida. Yo tengo que ir elevando cada vez más mi conciencia, más y más y más mi conciencia.
¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, esas iglesias, así es lo que me van a mostrar. Por eso están por eso tienen sus cúpulas hacia arriba, porque yo debo de ver hacia arriba, hacia donde yo deba de ir creciendo, creciendo, creciendo. ¿Ok? Bien importante, han perdurado a través de los siglos, para que los seres que disciernen puedan tener símbolos permanentes de la evolución del alma que aspira al cielo. ¿Qué es aspirar al cielo? Aspirar al cielo. Es No se llegar a lo... amontonen. Pues es Trascender, Perdón, Anabel. trascender, ¿A qué le llamas trascender? este, mm, ah, a ver, busco la palabra que ahorita se me fue, por eso dije trascender. Cuando desencarnas ¿Mm? y vas hacia otro plano, Ujú. y, y logras, por decirlo de algún modo, ser mejor que como eras en la vida que dejaste o que ya no tienes, vamos. Más o menos. Gracias, Anabel. Otra opinión. Yo lo podría tomar así, de que vamos evolucionando poco a poco. Por ejemplo, empezamos a escucharte, a seguirte, a hacer, empezamos a iniciar a informarnos de lo que estamos haciendo. Y en un momento dado que ya estemos mejor preparadas, poder hacer lo que tú haces, transmitir lo que ya sabemos. Ok. Más o menos. Ok. ¿Qué es el cielo? Es un estado de conciencia, Es un Paco. estado de conciencia. ¿Sale? El alma que aspira al cielo. ¿Se acuerdan en pilares que platicamos que platicamos del cielo? Y entonces yo cuando llegue a ese cielo, ¿a qué se referirá? Es cuando ya llegue, como cuando ya haya acabado yo todo mi carrera, mi carrera evolutiva espiritual en esta escuela, que es la tierra. Esa sería mi aspiración. La aspiración de mi alma sería eso, llegar a ese cielo, que no es más que concluir o poder ascender. ¿Sí me explico? Sí está bien todo lo que me dijeron, pero así ya para poderlo enconar en este contexto del que está refiriéndose el libro, es eso, es el alma que aspira al cielo. Y el alma que aspira al cielo es aquella alma que aspira a poder terminar ya correctamente su proceso evolutivo espiritual en este planeta. Entonces, para eso están esas pirámides, ¿va? Pero es esa alma que aspira al cielo, es a eso. Recuerde que el cielo es un estado de conciencia y que nosotros vamos evolucionando, o nuestras almas van evolucionando conforme un estado de conciencia mayor que vaya adquiriendo, que era lo que hace un rato les decía de lo de la quinta dimensión. ¿Sí me expliqué? Sí, 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 gracias. Ok. Entonces, ahí están para que el alma que discierne o el ser que discierne pueda tener un símbolo permanente. Aquí está el mensaje, yo ya soy muy evolucionado, aquí está el mensaje y podré seguir mi camino evolutivo a través de lo que me va diciendo esto, ¿no? Y que los devas nos lo pueden ir, ahí están esos devas que nos pueden ir diciendo cómo es que eso fue construido, cómo es que todo se va construyendo. Una guardiana silenciosa, rápidamente. ¿Quedó claro lo de los devas? Sí, sí, gracias. Sí, gracias. Guardiana silenciosa. Vamos a ver que aquí es donde termina la evolución de todos los elementales, en una guardiana silenciosa. Una guardiana silenciosa es la más alta evolución de un hada al convertirse en manifestación de la Madre Divina Cósmica, cuidando la vida de una parte de la manifestación, como puede ser un esquema de evolución, galaxia, continente, país o ciudad. La guardiana silenciosa lo que va a hacer es va a conservar el concepto inmaculado de ese lugar que vaya a cuidar, un estado, un país,
hablando de aquí, el propio planeta, una galaxia, un continente, qué sé yo, y va a tener ese concepto inmaculado y va a estar sosteniéndolo constantemente. Y ahí está y eso es lo que va a ser la guardiana silenciosa. Eso es donde digamos que termina el proceso evolutivo de los elementales de la Tierra. ¿Ok? Dice, sacrificio del reino elemental. La humanidad ha creado antagonismo por medio de la discordia, por lo que están confinados a sus esferas locales. Dice el libro que lo que les venía comentando, ¿no? Que se ha creado ese antagonismo con estos elementales. Y a lo mejor hay elementalitos que no pueden salir más allá de 5 centímetros de donde ellos viven. Entonces nada más estarán en 5 centímetros y esa va a ser su esfera y hasta ahí podrán llegar. ¿Y por qué no podrán salir? Porque si salen, a lo mejor se empiezan a impregnar de toda esa mala vibra de la humanidad o que existe en el ambiente, llama Violeta, y empiezan entonces a hacerse como estos Uruk-hai. ¿Se acuerdan? ¿Alguien vio esa película? La del Señor de los El Anillos. Señor de los Ah, Anillos. sí, de los señores años, sí. Ok. Bueno, entonces, esos monos, digamos que es esa negatividad que hay en ese, o como representa la negatividad, o esos elementales negativos, o ya tergiversados por la humanidad. Entonces, se ha creado eso y hay muchos que por ley cósmica ya no pueden salir, tienen que permanecer únicamente en esa esferita. ¿Por qué? Para que no se contaminen. Porque si se contaminan, les puede pasar lo que este señor Uruk-hai. Pero debemos de entender que sin la ayuda de estos elementales, la vida misma no podría ser sostenida. Si no tuviera un elemental que me sostenga una flor, no habría flores. O no, si no tuviera un elemental que me estuviera purificando el aire, nosotros mismos nos ahogaríamos. ¿Sí me explico? ¿Se han venido haciendo esa cadena de entendimiento durante estas 3 actividades? Ok. Dice, cuando el amor generado conscientemente es descargado a través de un cuerpo colectivo de seres no ascendidos, aún la ley cósmica misma baja su cabeza y no hay esfera de donde estos seres no puedan ser sacados por las bendiciones del amor. ¿A qué se refiere esto? Cuando el amor generado conscientemente es descargado a través de un cuerpo colectivo de seres no ascendidos, la ley cósmica misma baja su cabeza y no hay esfera de donde estos seres no puedan ser sacados por las bendiciones del amor. Es decir, aquí dice que ningún elemental puede ser sacado de su esfera. ¿Por qué? Porque están protegidos por la ley. Porque si se salen, le va a pasar lo que es Uruk-hai. Pero debemos de entender que esos elementales, si cada vez la humanidad se empieza a ser más consciente de ello y cada vez empieza, digamos, que a tener más amor, no hacia los elementales como tal, pero sí hacia todos esos elementos que hay en la tierra. Y entonces, por amor, ese amor consciente que la humanidad está derramando, permite que esos elementales entonces puedan salir de su esfera para ir expandiéndose cada vez más y más de una manera más amorosa. La humanidad empieza a tener un punto en el que empieza a ser un poco más consciente de todo este daño que se ha causado. Y lo vemos continuamente. ¿Están de acuerdo? Sí. La humanidad no tiene la más remota idea que los miembros del reino elemental tienen seidad, es decir, que existen, y no saben que viven el sacrificio de este gran reino invisible. Ok, entonces, no sabemos que existen. La humanidad en su mayoría no sabemos que este reino como tal existe. Y tampoco y mucho menos sabemos de cuál es el sacrificio que estos grandes elementales o que estos pequeños seres nos están realizando. Dice, los seres humanos viven gracias al sacrificio de este gran reino invisible, cuyos miembros trabajan sin cesar día y noche para evitar que la contaminación del efluvio de la humanidad los asfixie.
aún al punto que será imposible inspirar el aliento por las fosas nasales o sostenerlo dentro de la forma, ¿ok? Entonces ellos están trabajando constantemente, ¿ok? Dice, ojalá surgieran individuos o grupos que se interesaran en bendecir a este reino y en hacerse amigos del reino de la naturaleza. Deben ustedes recordar que ellos tienen una conciencia inocente como niños pequeños en su mayoría y que ellos desean siempre suministrar un equilibrio para el amor. Si en cada continente se pudiera establecer, aunque fuera uno de estos grupos, con el único propósito de amarlos y no por el servicio de ellos que ellos pudieran prestar, nosotros, los maestros ascendidos, podríamos manejar el equilibrio de sus actividades que de otra manera resultaran en la liberación de las fuerzas cataclísmicas. Es decir, simple y sencillamente, yo tengo que amar a la naturaleza por amarla, no por lo que me da. Ahora sí que por lo que es, no por lo que de ella obtengo. Y si en cada parte de este planeta surgiera un grupo que pudiera amar a esa naturaleza, estaríamos ayudando demasiado a los grandes maestros para que pudiera toda esta naturaleza empezar a ser liberada de toda esa prisión en la que está guardada. ¿Sí me explico? Sí. Bien, reino animal. El reino animal evoluciona las almas que son liberadas de la reencarnación y entran al reino débico o al de la naturaleza, pero que son como ángeles, sirvientes de algún ser divino inteligente, que las dirige para llevar amor, curación, paz y protección. Ellas no tienen libre albedrío para crear y utilizar el fuego sagrado, a menos que decidan asumir la responsabilidad de aceptar el fuego inmortal dentro de la célula anaeróbica y a través de una rueda de reencarnaciones, evolucionar un alma que provea la cámara apropiada para la descarga del fuego sagrado. Es decir, los animales no tienen chance, como nosotros, ellos no tienen una llama trina. Y no, por lo tanto, no están sujetas a una rueda de reencarnaciones para que puedan evolucionar. Amén, que se les pueda dar este gran regalo, donde tuvieran que empezar desde cero para que tuvieran su llama y poder ir evolucionando en este planeta, pero ya no como un elemental, sino como un Cristo, vamos a llamarlo así. ¿Va? ¿Sí? Ok. Por eso estos elementales entran al reino débico o al de la naturaleza. Por eso son devas. Por eso no llegan a ser maestros, pero son devas. O son como ángeles, pero no pueden llegar a tener esa característica que nosotros tengamos, al menos que alguien nos llegue a sacar de ahí y puedan ser como nosotros, ¿de acuerdo? Reino cuadrúpedo. Dice el reino cuadrúpedo que no son creaciones de Dios. Los cuadrúpedos, así como los vemos, no son creaciones de Dios. Y en la Biblia hay unos versículos donde se habla de los cuadrúpedos, donde no se habla de los cuadrúpedos, perdón. Que simple y sencillamente se habla de peces, que se habla de aves, pero no se habla de los cuadrúpedos. Por lo tanto, no ¿Poco de son, los borregos? no, cuadrúpedo en general. O sea, todos los animales que tengan 4 patas. Es correcto, no son creaciones de Dios. ¿Sale? Fueron creados por las fuerzas oscuras para un propósito malvado. Estos cuadrúpedos, ¿se acuerdan que hace dos clases, hace dos actividades, decíamos que los animales eran elementales que habían sido como tergiversados en su forma? Ok, y que habían sido tergiversados por nuestras mentes, pero finalmente fueron creados también por las formas oscuras porque tenían un propósito malvado. Y ese propósito es una forma muy sutil, pero muy malvada. En algún punto o en muchas partes, la distracción de tener esos animalitos o de estar con los animales no permite que el hombre se enfoque en su tarea de individuo espiritual. Digamos que lo saca de contexto. Es algo muy sutil que ahora
no es que se entienda, sino que se empieza a ver de una diferente forma. Pero en algún momento, bueno, pues esos cuadrúpedos así estuvieron. Nunca estuvieron en el jardín del Edén, creados después de la caída del hombre por las fuerzas obscuras. Son vida elemental que asumió un cuerpo con una espina dorsal horizontal. Y esta espina dorsal horizontal no es que ellos hayan adoptado esa forma. Finalmente, las fuerzas del mal hicieron que esos elementales de caminar erectos caminaran con su espina dorsal, caminaran en 4 patas. ¿De acuerdo? Y esto pasa por la caída, o fue en el momento de la caída del hombre. ¿Qué dice? Como sabemos, la naturaleza de los elementales es la de reflejar su ambiente y al ser creador. Tomaron un voto solemne de servir a la humanidad. Con la caída de esta última y su total ingratitud hacia los elementales por su servicio altruista, muchos de ellos, por resentimiento, desarrollaron un cisma y un sentimiento de animosidad hacia el hombre. Peor aún, muchos de ellos se ataron kármicamente a ciertos individuos que, como miembros de la Logia Negra y en posesión de tremendos poderes sobrenaturales, obligaron a estos elementales a asumir cuerpos de animales de estos magos negros que estos magos negros diseñaron para ellos. Su propósito era, primero, el de usarlos para destruir a cualquiera que sirviera a la luz y, segundo, reducir gradualmente al hombre al estatus de su creación. Para un éxito mayor y a fin de acelerar su propósito ulterior, ellos fundaron escuelas y hubo épocas antes del hundimiento de Lemuria en las que cientos de ellos se reunían en cavernas de la cordillera de los Andes y otras partes. Entonces, es por eso que estos animales o que estos elementales son creados. Así se crea entonces a los cuadrúpedos. Y entonces tenemos que liberar a ese reino cuadrúpedo. ¿Sí está claro? Ahí fue cuando se hicieron los ¿Perdón? Pegasos y los Sí, sí. unicornios. No se escuchó, alguien habló. Yo te dije que sí. No, sí, pero atrás de ti alguien habló. Ah, perdón. Y ahí fue cuando se liberaron No se oye, Mariglory, se oye como que mucho eco. que ahí fue cuando se liberaron los unicornios. No. Ya, ¿se me lo puedes escribir, porfa? Ok. Y ahí fue cuando se Gracias. liberaron los Pegasos y los unicornios. Bueno, el libro no me lo describe. El libro como tal no lo describe. No te habla de un Pegaso, de un unicornio. Solamente te habla del reino cuadrúpedo como tal. Podríamos pensar que a lo mejor esos animalitos sí pudieron haber existido en ese momento, ¿no? Pero aquí únicamente te habla no te puntualiza algún animal en particular, ¿de acuerdo? Ok. Y entonces dice, vida aprisionada. Quizá una de las cosas más sorprendentes en toda manifestación es el inmenso poder que el amor de un individuo tiene para elevar la conciencia animal. A través de tanto tiempo, ahora se ha hecho más tangible el hecho de que los animales sean como que más nuestros amigos y lo estamos viendo con los perros y con los gatos. Y el amor que se derrama sobre esos animales domésticos empieza a hacer que el individuo, o que ese amor empieza a hacer que las conciencias de esos animales se empiecen a elevar. Ese amor que le empezamos a derramar y que a lo mejor inconscientemente está en el ambiente y que cada vez más se ve más gente con un animalito como mascota, debe de ser justamente esto que está pasando. La manifestación de ese inmenso poder que de una u otra forma ya se está empezando a observar y cada vez más, a lo mejor de una forma interna, está trabajando nuestro ser para que cada vez más se empiece a derramar más amor sobre esos animales y que va a hacer que las conciencias se empiecen a elevar más de estos animales, ¿va? Y cada vez hay más personas, si lo pueden observar, que tienen pues mascotita en su casa, ¿no? Y no tienen una, a lo mejor tienen 3, 4. Y es justamente eso. Ese amor que nosotros le estamos dando a esos animales empieza a liberarlos de la prisión en donde los tenemos.
El inmenso amor que tiene la humanidad por los animales muy pronto removerá a todos los animales de la expresión externa. Es decir, conforme también nosotros vayamos evolucionando y vayamos retirándonos de este planeta, esos animales irán, o esos elementales, irán recuperando su forma propia. ¿Por qué? Porque finalmente la forma que conocemos ahorita irá quitándose. Al decir nos vamos a ir yendo de aquí, me refiero a que vamos a ir evolucionando y por lo tanto al evolucionar seremos seres de mayor afinidad, seres más amorosos y por lo tanto entonces esas vidas aprisionadas de estos elementales también irán recuperando su forma. Pero es ese amor que nosotros vamos teniendo hacia ellos que va a hacer que esa vida se vaya también liberando. Eso no quiere decir, dice el maestro Saint Germain, que que nos desbordemos de amor por los animales. No, debemos de tener un cierto equilibrio. Dice, mantener un término medio firme y balanceado, aspirando a la inofensividad del Espíritu Santo con respecto a su relación con toda expresión de vida. Es decir, no nos podemos desbordar por la vida de estos animales. Ay, es que yo me corto las venas porque mi perrito. No, simple y sencillamente deberé de entender que es animal, que lo deberé de querer, lo deberé de respetar y deberé de ser inofensivos con ellos. Es decir, en algún punto de nuestras vidas todos dejaremos de matar al animalito para comer carne. Deberemos de respetar toda vida en este planeta. Pero déjenme decirles bien qué es lo que dice de ese punto el maestro Saint Germain. Quizás una de las cosas más sorprendentes en toda manifestación es el inmenso poder que el amor de un individuo tiene para elevar la conciencia de un animal. El inmenso amor que tiene la humanidad por los animales muy pronto removerá a todos los animales de la expresión externa. Grandes seres humanos, como por ejemplo nuestro hermano Kuthumi en su encarnación como San Francisco de Asís, han amado libres cientos de miles de estos de amigos aprisionados, elevando sus conciencias y naturaleza con amor y compañerismo, hasta que nunca más necesitaron reencarnar en formas menores a su estado natural divino. Algunas corrientes de vida son naturalmente apropiadas para este tipo de servicio. Estas se han ofrecido como voluntarias en los niveles internos para asistir a estos reinos a causa de deudas privadas con sus miembros en actividades pasadas. Esto no significa que las personas deban tomar súbitamente otro rumbo y generar sentimientos desmedidos con respecto a estas criaturas. Más bien, deberían mantener un término medio, firme y balanceado, aspirando a la inofensividad del Espíritu Santo con respecto a la relación con toda expresión de vida, llamando además a la ley del perdón por el egoísmo de la humanidad y su ignorancia, y a través de su conocimiento del amor del fuego sagrado, bañar el planeta y su fecunda expresión de vida en la llama cósmica consumidora del amor libertador. ¿Ok? Entonces debemos de mantener un equilibrio, no desmedir obviamente los sentimientos, pero aparte debemos de tener o debemos de invocar, nuevamente nos dice aquí el maestro Saint Germain ahora, que hay que invocar la ley del perdón por el egoísmo que hemos tenido y la ignorancia, y a través del conocimiento del amor sagrado de este fuego, bañar al planeta y su fecunda expresión de vida en la llama cósmica consumidora de amor liberador. ¿A qué entienden ustedes por este párrafo que está ahí escrito? Pues eso, ¿no? Que va a hacer que llamas a la ley del perdón por lo egoísta que hemos sido para que estos animalitos, a través del amor, pues sean liberados, o sea, del amor que nosotros les demos, ¿no? Ajá, exacto. Pero dice bañar al planeta y su fecunda expresión de vida. Nos dice que hay que entonces traer al planeta y visualizarlo envuelto en esa llama violeta, para que toda vida aprisionada sea liberada de esa prisión en la que se encuentra. Entre ellos esos animalitos. Ese amor compasivo que debemos de tener por toda la vida. Entonces, durante todo este trayecto que hemos venido platicando,
La actividad que va a estar liberando a todos estos seres es actividades del rayo violeta. El perdón, la liberación, el amor compasivo. Hay que tener todo eso muy en cuenta y hay que estarlo. Hay que ser todo ello, hay que perdonarnos por todo ese mal uso. Hay que liberar a todos esos seres a través de ese perdón. Un segundo. Listo, perdón. Entonces, hay que aplicar la llama del perdón. Decía la actividad al inicio, que a través de las actividades del séptimo rayo, y nos han venido diciendo que hay que aplicar ley del perdón, ley del perdón, ley del perdón. Y entonces hay que perdonarnos por todo el mal que hemos hecho para toda la vida. ¿Ok? Cuanto más tolerancia y paciencia cultive hacia las expresiones inocentes que también están luchando en la escalera de la evolución, más pronto se encontrará en el corazón de Dios, donde toda vida es una. Es decir, tenemos que ser tolerantes y pacientes con estos animales, porque ellos también deberemos de entender que están en un proceso evolutivo y aún más fuerte que el nuestro, porque ellos literal los pusieron en 4 patas por un propósito oscuro y que ellos intentan ser liberados de ahí, pero no pueden también por la discordia que nosotros tenemos, por nuestro egoísmo. Y entonces somos responsables completamente de la liberación de estos seres. Si bien ha habido, si bien ya no hay Oye, magos, Paco, mande. por ejemplo, que estás diciendo del egoísmo que hemos tenido, por ejemplo, ahorita se me vino a la cabeza eso. Por eso dices San Germán que debemos de ser como la media, ¿no? De Y no amor para con desmedirnos, ellos. exacto. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que yo entendí ahorita, me cayó la onda. Porque también ellos se apegan a nosotros y nosotros a ellos. Claro. ¿Sí menos o no? Esa es una parte, ¿no? Pero finalmente Más también bien ayudarlos. los tienes que ayudar, pero también cuando te desmides en ese amor, te empiezas a ir empiezas a ver otras cosas que no son, o te empiezas a desviar de ciertos caminos que debes de tomar. Y acuérdate que donde no hay un equilibrio, siempre la ley del ritmo te va a afectar. Entonces debes de guardar un equilibrio, debes de ser inofensivo con los animales y en palabras literales, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Tenemos que ser tolerantes y debemos desarrollar O sea, paciencia para... simplemente ayudarlos a su evolución. Exactamente, ¿no? Y amarlos, punto. Así. Okay. ¿Por qué? Porque finalmente la vida como tal es una y esos animales o esos seres elementales también están contenidos dentro de la vida una. Y la vida una, ¿quién es? Jule. La vida una es Dios, ¿ok? Ya, perdón. Ok, va. Por ejemplo, yo tengo un perro, un Bull Terrier. Ok. No sé si me escuchen. Sí. Desde muy chiquito nos dimos cuenta que era sordo. Cuando nosotros lo llevamos al doctor nos dijeron que era muy difícil tenerlo por la raza de tipo que era. O lo sacrificáramos o nos hacíamos muy responsables de él. Entonces, mi familia somos 2 hijos, mi esposo y yo. Y decidimos ser los responsables de él, aprender y enseñarlo, educarlo para podernos comunicar con el perro. Qué padre. Ese es el tipo de amor que a lo mejor antes no se tenía, que ahora se tiene y que empieza a ayudar a la evolución de estos seres. ¿Sí me explico? Antes a lo mejor lo más fácil hubiera sido, bueno, ya, pícalo, ¿no? Ahora la decisión fue diferente, ¿no? El sentimiento hacia el animal ahora es diferente. Y eso es lo que va a empezar a liberar
a estos animales, porque finalmente ya muchos ya no están justamente para un proceso destructivo ni un proceso negativo, sino están aquí simple y sencillamente pues por amor, y eso es lo que la humanidad debemos de hacer. Aún así, por todos aquellos animales que no tienen esa suerte, y por los que también, por los que la tienen, habrá que perdonarnos, ¿no? Por todo por toda esa responsabilidad que pudiéramos tener sobre eso que pudo haber pasado en algún momento, o que pasó en algún momento, ¿va? Gracias, Mariglori. ¿Qué dice el maestro Saint Germain? Que para poder controlar a un animal, podemos decir, ay, 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 yo soy aquí y yo soy allí, ordeno silencio. Y miro a los ojos y pues es decir, al animal se cayó, tendré que decretar que yo soy aquí y yo soy allí. Ese decreto, acuérdense que está diciendo que yo estoy en todas partes, que la presencia de Dios está en todas partes y que yo ordeno silencio. Y ese animalito es esa parte, esa es una parte también de Dios. Por lo tanto, Dios ordena que haya silencio. Y también podemos mirar a los ojos y decirle, el amor de Dios te controla. Es algo que hay que estar trabajando y desarrollarlo. Cuesta un poquitito de trabajo, pero bueno, se tiene que lograr, ¿ok? ¿Y qué dice al último ya? Solo hay una presencia y poder actuando en todo lugar, de manera que realmente hay solo diferentes grados de conciencia y actividad. La presencia en la tierra de cualquier forma que exprese menos que la perfección debería de ser no solamente un vituperio para el ser humano por su negligencia en el pasado, sino además un llamado de la vida aprisionada en esas formas. Este llamado está interpretado por la misericordiosa aseveración: tu amor me hará libre. Esa es nuestra tarea que tenemos que cumplir con estos pobrecitos, perdón, le quito poder, con estos amorosos cuadrúpedos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Todo bien, gracias. ¿Todo No. bien? Gracias. Perfecto. Bien, pues si no tienen dudas, gracias, Padre, y muchísimas gracias por su atención. Gracias, hermano. Bien, pues el día de hoy ya concluimos entonces con los elementales